Muy bien, seguimos a través de la 98.5 haciéndoles compañía en esta edición de San Javier, ahora de esta jornada de día miércoles 2 de septiembre de 2020. Así estamos iniciando un nuevo mes junto a los amigos Horacio Colium, Luis Torrieri y don Fabio Schneider, a quienes les vamos a dar la bienvenida para realizar esta nueva edición de este programa de San Javier, ahora de la jornada de hoy. A ellos les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Aquí estamos con los muchachos, como toda la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Ignacio, y a vos y a toda tu audiencia. Estamos bien, un pequeño pasado por agua, pero bien. Bueno, muy bien. Hola, Ignacio. ¿Cómo le va, Horacio? A la audiencia también, buenas tardes. Bueno, como siempre, trayendo algunas ideas mías que hoy estuve un poco inspirado porque tuve unos percances ahí en mi búnker y hasta que yo quedé empantanado con el barro hasta la rodilla, así que bueno. Pero acá estamos. Y bueno, como siempre, tratando de traer algo, a ver si es de interés para la audiencia y en principio para mí, porque yo lo escribo, yo lo pienso y lo digo así. Dice, como dije en el programa anterior, el gobierno nos ha soltado las manos con respecto a la pandemia y nos dejó a las buenas de Dios, dado que la cuarentena tan prolongada no ha dado ningún resultado positivo. Y encima que se sigue, quién sabe hasta cuándo. Mientras que las cosas son cada día más alarmantes y la cantidad de fallecidos a causa de esto siguen en un creciente aumento, que ya estamos llegando casi a los 9.000 fallecidos. Y quién sabe cuánto más correrán esta suerte hasta que aparezca la tan ansiada vacuna. Y mientras nuestra economía sigue en caída libre, la inflación que no para de comer nuestros ingresos, la cantidad de pobres se suma día a día, junto con los con más desempleo, los políticos que se pelean, si debaten en forma virtual o presencial las leyes en el Congreso, el gobierno sigue sin poder arrancar con su gobernabilidad, dado que no tiene ningún proyecto en mente para transmitir un poco de optimismo y tranquilidad a la ciudadanía. De lo único que se agarra es del pacto y el acuerdo que se ha hecho con los acreedores del Fondo Monetario, que solo es un acuerdo, porque de pagar se empezaría a pagar dentro de 4 años. Pero mientras tanto la economía no se reactiva y pareciera que la única forma de recaudar es aplicándole más impuestos a las grandes fortunas y riqueza, en vez de alentar a los que tienen dinero y capitales que inviertan en fábricas o empresas que puedan generar trabajo. A lo único que se alienta es a que se vayan del país a invertir en otro lado. Y de otra, pareciera que a Duhalde lo han mandado a que haga la cuarentena, porque ya no aparece en los canales y en las radios de Buenos Aires augurando un golpe institucional. Pero por otro lado, está la oposición, que también alientan estas ideas, acusando a Massa de golpista y traidor a la patria, como lo catalogó Lilita Carrió. Así que uno no sabe cómo tomar estas declaraciones de verdad o de mentira. Yo como ciudadano sigo pensando que los políticos es una corporación de la cual es muy difícil que digan o hagan algo por el bien común, el bien común. Lo único que sé es que son unos parásitos que viven desangrando al pueblo y todos los ciudadanos de buena voluntad, como diría un amigo mío, solo 3 insectos saltan o se pasan de un lado a otro. Primero, las pulgas de perro en perro. 2, los piojos de cabeza en cabeza. 3, los políticos de partido en partido. ¿Y en qué se parecen? Todos te chupan la sangre y son ratas oportunistas. Bueno, este es un pensamiento que hice antes de venir para acá. Espero que hoy vine un poco con humor y un poco imparcial, así que bueno, espero que esta pequeña lectura sea reflexiva para muchos. Para mí me sirve,
No sé para acá los compañeros. ¿Qué dice usted? Sí, está lindo porque uno, aparte ya nuestro sistema, tendría que tener menos diputados y senadores a nivel tanto nacional como provincial, y de los miles de asesores que uno se va enterando día a día que siguen cobrando, nadie quiere soltar la teta del Estado. Entonces, para reactivar un país como la Argentina, con la cantidad de impuestos que tiene en este momento, va a ser casi imposible. Más allá de todo lo que entregó el gobierno a las empresas para seguir manteniendo el sueldo de los empleados, las 185 empresas que se reconvirtieron para hacer frente a la pandemia en cuanto a guantes, camisolines, las máscaras. Pero el problema nuestro más grande, que vos lo pones a analizar, tenemos casi el mismo porcentaje que Alemania. Pero en Alemania se reparte la plata. En la Argentina no. Esa es la gran Porcentaje diferencia. De impuestos. De impuestos. En cuanto a lo que se paga. Bueno, pero Alemania tiene impuesto a las ganancias, a las grandes riquezas que nosotros todavía no lo aplicamos. Sí, mira, y en eso todavía todavía la Merkel nos dijo, ¿cómo ustedes no cobran impuestos claro, ricos? Fíjate vos que ellos lo tienen, pero resulta que ahora ese proyecto ahí que está antes de Gallos y Medianoche, resulta que a los grandes supermercados extranjeros no le van a cobrar. Ah, no. Pero Coto, que es nacional, le van a cobrar. A las empresas automotrices no le van a cobrar, a que sean extranjeras. Pero a una pyme nacional que fabrica autoparte, le van a cobrar. Claro, porque si cobra más de 200 millones, tiene de capital. Ahora, nosotros impulsamos desde La Corriente y otros sectores el impuesto a las grandes fortunas, no de ahora. No, Esto es parte nomás lo que está, porque se achicó mucho. Por ejemplo, si vos le vas a cobrar, cobra a todos. A todos, no hay alguno. Por ejemplo, Ford, Chevrolet, todo, sí, han hecho fortuna. Y otras empresas, inclusive los supermercados chinos, ¿por qué no van a pagar? Son fortuna, pero no el pequeño, sino la corporación que lo une. Sí, acá no se nota tanto, pero en la ciudad Bobay están pintados de distinto color, depende de las 5 corporaciones que pertenecen. No, inclusive ahora había denuncia, estaba leyendo los diarios de Buenos Aires, se han hecho dueños del juego de los casinos, los chinos, y son los que manejan todo y atrás de eso está la mafia, por supuesto. En nuestro país, en Buenos Aires y en los lugares que hay grandes casinos, Rosario, Victoria, todo están manejando ellos. Eso según información de los diarios de Buenos Aires. Bueno, quiere decir que estamos mal. Bueno, con respecto al impuesto, yo estoy de acuerdo siempre que sea, porque nosotros pagamos más del 70% de impuestos entre las nastas, todo el pueblo. El IVA que llega al 21%, siendo que en Estados Unidos no sé si es el 3%, el 4%, ¿para qué? Porque siempre tiene que, el alimento tiene que ser barato, si no la gente... Para que la gente consuma su buen alimento, que tenga calidad de vida. Claro, sería un avance lograr por lo menos, porque aquí son un impuesto por única vez no sirve, son 300.000 millones de pesos, sería más o menos, que se emplearían, según dicen, en comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar las pymes, urbanizar los barrios populares, hacer obras y equipar YPF para producir, envasar gas y financiar un relanzamiento del plan Progresar. Esos serían los puntos. Pero claro, se ha dejado de cobrar desde hace años, de la gestión de Macri, un 7 puntos del PBI se ha dejado de cobrar de impuestos a los grandes. Lo que pasa es que pagamos... La clase media. O sea, son 44 millones menos 12.000 que no pagan nada. No pagan nada. Claro, así es. La clase media la que más lo siente, porque la que tiene una cosita, una casa, el otro. Y los sectores populares más pobres lo sienten más porque la comida que se agrava. Por ejemplo, la carne, la leche, eso tendría que estar todo con un IVA diferencial muy bajo, por lo menos. Bueno, eso es lo que más o menos... Ahora, creo que está bueno no aumentar los impuestos a los pequeños, ni a los productores, sino a estos sectores que son realmente...
Estaba viendo, hoy es el día De la industria. de la industria, había que recordar, iba a hacer una pequeña lectura acá dice, hoy de las 500 empresas más grandes de la Argentina, el 70% son extranjeras. Los problemas que sufre nuestro pueblo, desempleo, pobreza, inflación, no son nuestro triste destino, sino el saldo que nos dejan los monopolios imperialistas que se llevan la riqueza que producimos. Hoy más que nunca necesitamos del gobierno política que impulsen el crecimiento y desarrollo de la industria nacional, porque sin industria nacional no hay soberanía. Yo quería recordar que con la reforma de la Constitución del año 49, con Perón, yo era muy pequeño aún, andaba con calzoncillo de lata, se construyó, fue extraordinario, porque se volcó, está bien que era después de la guerra y se aprovechó la debilidad de Inglaterra, que era nuestro enemigo eterno, y los yanquis estaban recién en auge, y estaban con otros problemas en Corea y en otros lugares, se aprovechó que el país se sentó liberado y se construyó una industria muy fuerte, entre ellos la fábrica de automóviles, ¿se acuerdan? De aviones, de Córdoba, ferrocarriles y el barco del astillero. Teníamos una flota que no existe ahora sobre el río Paraná, una flota argentina de 1.100 barcos de Elma, nacional, del Estado nomás, sin contar con todos los barcos privados que había, que permitía que no pagáramos flete, no pagáramos la barbaridad que se paga ahora, porque nos cobran a nosotros el flete, de alguna manera a través de de los impuestos, o sea que, y bueno, teníamos fábricas de militares muy grandes, como la Mateu de Rosario, la fábrica de tanques, fábrica de, bueno, ahora se pudo enviar lo comentamos hoy, el satélite, que creo que eso es muy positivo, ¿viste? Sí, hace varios años que se viene trabajando en eso. El satélite va a ser positivo, sobre todo para el tema de la humedad del suelo, en cuanto al campo le va a ser muy beneficioso. Ya sabes, se va a hacer con anticipación la fecha de siembra, todo. Y de paso para el tema de los humedales y las crecientes, que son los dos principales áreas que va a abarcar. Y aparte, claro. No, y volviendo un poquito a lo que decía recién de ahí de los barcos y demás, tenemos el problema de la hidrovía, que ahora se lo va a tomar el Estado Nacional. Ahí está, porque fue un pequeño paso adelante, por ejemplo, el acuerdo por la hidrovía con los gobernadores. Exactamente. Sobre todo para saber qué barco entra y qué barco sale. En este momento, está bien, el balizado es carísimo, que tienen que hacerlo constantemente a medida que se van moviendo los bancos de arena en el río Paraná, y otra está el dragado, que está en una empresa holandesa. Pero el Estado ha perdido el control de qué buque y que entran salen por el río de la Plata. Nosotros combatimos en la vuelta de obligado, vencimos a la flota anglo-francesa. Después en la batalla final, en la vuelta al Quebracho, ahí en San Lorenzo, le pegamos una viaba que no quedó un barco vivo. Y resulta que ahora lo perdemos por la política entreguista. Pero ese problema que tenemos. Fíjate vos, más allá de las batallas, bueno, la vuelta de obligado prácticamente la ganaron los ingleses, en ese momento cortaron las cadenas y pasaron. Después del Quebracho. Ahí lo esperamos. ¿Sabe cuál fue lo fundamental? Que nadie le compró nada después que salieron de Buenos Aires hasta Paraguay. Claro, no pudieron. Volvieron con los mismos productos que fueron. Entonces el problema siempre sigue siendo el económico. Claro. Y acá nosotros, si no tenemos una industria fuerte en este momento, y yo creo que vamos a llegar a tenerla después de la pandemia, estamos sometidos a cualquier cosa, porque vos no podés levantar mucho la voz si no tenés con qué defenderte tampoco. Claro, porque no tenemos... No teníamos nada, unas gomeras ahí que... Por ejemplo, sí, ahora la quieren prohibir, pues... no es un juguete. Y anoche, y hoy escuchándolo al presidente, sí, lo que hicieron con el turismo anoche, que al final se terminó aprobando ahí en el Congreso, lo del tema del turismo, de los hoteles y todo lo que está afectado por la pandemia, que reciban una ayuda también.
Pero es una política que ya tendría que haber empezado desde el primer día que empezó la pandemia, que sabía que todo esto iba a estar cerrado. Claro. Pero no sé, anoche no daron la oposición quórum, aunque sea para eso. Sí, Y maltratada también, porque eso ya tendría que ser políticas de Estado. Acá hay que dejar de pensar en una política a corto plazo. O sea, hay que sentarse con la oposición y, bueno, vamos a definir 10 puntos a largo plazo. Y esté quien esté de presidente, la política de largo plazo se tiene que seguir. No podemos ir. Vamos al caso de los satélites. Macri prácticamente dejó de financiarlo, Alberto lo financió. El caso de Banco Nación, ¿cómo se van a entregar los créditos? Ahora espero que al juez que está a cargo de... lo metan preso, más o menos. El caso de Vicentín, que dejó vender las acciones de Vicentín. Entonces, el fiscal pide una cosa, felicita, y resulta que el juez no lo toma en cuenta. Entonces, acá el culpable de que se haya vendido Friar es del juez. Por supuesto, porque para el que no sabe, el domingo creo que se vendió Friar, siendo que está en concurso está todo el grupo. Bueno, hicieron una truchada. Una truchada aquella. El 1% es de Vicentín. En teoría. En teoría. El 50% es de Vicentín Group. O sea que es una sociedad que está fuera de Vicentín. De Vicentín, pero es parte de... porque es parte. Y la otra que tenía el 49% es una empresa que tiene Vicentín asentada en otros países. Claro. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Si a mí me van a cobrar impuestos por tener una pequeña pyme y a las grandes empresas no le van a cobrar los impuestos, y bueno, la radico en Uruguay esa empresa. Entonces entro en el mismo sistema de que no me van a cobrar impuestos como a las grandes empresas. Exacto.